y bienvenidos al acto de graduación de vuestro colegio. Damos por inaugurado el acto de graduación de la 19ª promoción de cuarto de la ESO del Colegio Santa Ana y San José de la Montaña. Los máximos representantes de la comunidad educativa se dirigirán a ustedes para ofrecerles unas breves reflexiones de despedida. La superiora y directora, Madre Rosario Benítez, nos dirigirá unas palabras. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Bienvenidos, en primer lugar, al excelentísimo señor alcalde de Albal, don Ramón Marín. A don José Cuadros, sacerdote y párroco de Albal. Bienvenidos a los padres, familiares, a las religiosas, a todo el claustro de profesores, a los miembros del personal de administración y servicio, a los miembros de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos y a todos los que habéis querido unir al colegio en este acto tan significativo y emotivo para todos nosotros. Y un bienvenido muy grande, muy especial y lleno de cariño a nuestros queridos alumnos de cuarto de secundaria que hoy se gradúan. Mis queridos alumnos, ya ha llegado el día en que tenéis que levantar vuelo. Como indica el lema que nos ha guiado durante el presente curso escolar, Ponte en camino, no podemos dejar de avanzar hacia nuevas metas, nuevas situaciones y nuevas etapas en nuestra vida. Estáis llamados a altos vuelos, posibilidades tenéis, capacidades también, y sobre todo y muy importante, el deseo, que es el motor que os debe conducir al logro de grandes metas. Debéis apostar, como indica Howard Gardner, por ser auténticos líderes. Hoy la sociedad está reclamando auténticos líderes en todos los ámbitos, que se caracterizan por tres aspectos importantes. Primero, la excelencia. Segundo, los valores. Y tercero, el compromiso. Y para una buena noticia vuestra, no nacemos con estos valores, sino que hay que ir conquistándolos. En primer lugar, la excelencia. Sed los mejores, los más competentes, los más capaces, porque invertís en ello esfuerzo, tesón y constancia. Todos queremos ser atendidos por los mejores profesionales, sea del ámbito que sea. Y no solo los mejores en el terreno profesional, sino también y sobre todo en el personal. Necesitamos gente buena. Eso requiere no bajar la guardia, sino estar en continua realización y perfeccionamiento, en continua formación y evaluación de lo que somos y de lo que hacemos. Pero excelencia con valores humanos y cristianos, aunque no estén de moda, o la sociedad trate de vendernos como bueno lo que no es, regalándole a la tolerancia lo que en última instancia es permisividad, y justificando con argumentos egoístas posturas que nos deshumanizan. Para ello, San Pablo nos indica en su carta a los romanos: no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto. Y en Tesalonicense también nos indica San Pablo: examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Potenciad en vosotros los valores de la honradez, la sinceridad, la lealtad, todos aquellos que en definitiva hemos tratado de transmitiros desde la familia y desde el colegio. Y porque los valores se transmiten y se aprenden por modelaje,
Es esta una ocasión propicia para pediros perdón si en algún momento no hemos sabido ser coherentes con los valores que decimos profesar. De entre todos los valores cabe destacar el tercer aspecto del líder, el compromiso, que es la concreción explícita de esos valores, especialmente la solidaridad y el amor al prójimo, aspectos que he tratado de fomentar especialmente desde las clases de religión. No podemos situarnos ante la sociedad como meros espectadores o como consumidores de los beneficios que nos pueda aportar o desde la crítica de aquello que no nos gusta. Mantengamos en nosotros despierta nuestra conciencia la pregunta: ¿y yo qué puedo hacer para mejorar mi entorno? ¿Qué debo hacer y qué voy a hacer? Estamos y estáis llamados al encuentro de cada uno con su propia naturaleza, que en definitiva es la realización de nuestra personalidad y del desarrollo responsable de nuestras facultades para beneficio de los demás. Si no luchamos por hacer felices a los otros, ¿qué sentido tiene nuestra vida? A ejemplo de aquel que pasó por la vida haciendo el bien, Jesús vuestro amigo, y que está inexorablemente unido a cada uno de vosotros, aunque de vez en cuando se nos olvide su presencia. Las personas que nos llamamos creyentes y que tratamos de vivir todos los acontecimientos de manera sobrenatural, descubriendo en ellos el paso de Dios, sabemos que no existe la casualidad. Y no es casualidad que nos hayamos encontrado durante estos años en este colegio. Conmigo durante 3 años y con el resto de profesores, 13, 12, 11, 10, todos han dejado algo de ellos mismos en vosotros, convencida de que han tratado de daros lo mejor que eran. Vosotros también os habéis aportado mucho a nuestras vidas. Juntos hemos ido realizándonos y aprendiendo a caminar. Cada uno de vosotros, con vuestras características personales y con vuestra manera de ser, ha supuesto un reto para nosotros los profesores, que nos ha impulsado a sacar lo mejor de nosotros mismos, para guiaros prudentemente y con eficacia hacia la excelencia. Gracias por todo lo que nos habéis aportado. Termino dando las gracias a vuestras familias por la confianza que han puesto en el colegio de permitirnos ayudarles en su misión educativa. Aquí nos vais a tener siempre y para todo lo que necesitéis. Esta será siempre vuestra casa. Enhorabuena y felicidades. Este año vamos a romper un poco el protocolo y nos van a dirigir unas palabras las tutoras que han formado parte del curso que este año se graduó. Un aplauso, pues, para Paula Lladró. Excelentísimo señor alcalde don Ramón Marí, don José Cuadros, madres de desamparados, familiares de los alumnos, miembros de la AMPA, personal de Administración y Servicios, compañeros del claustro de profesores y, sobre todo, queridos alumnos de cuarto de ESO de la promoción 2005-2018. A todos los que nos acompañáis en este acto de graduación, bienvenidos. Hace 13 años la mayoría empezasteis un camino juntos. Poco a poco fueron incorporándose nuevos compañeros de viaje y otros bajaron en diferentes estaciones para seguir una nueva dirección. En primero de ESO comenzamos nuestro viaje 34 alumnos en la clase larga.
No cabíamos ni en fila de uno. Escribiendo estas palabras me vienen a la memoria muchos rostros y muchas anécdotas que seguro quedan en nuestro recuerdo y que nos han ayudado a crecer, a conocernos y a querernos. En segundo, nuevas incorporaciones y un nuevo capitán a bordo manejando el timón, Juan G. Creatividad, innovación, concursos, técnicas de estudio, mucho que aprender de un gran maestro. Tercero, fue un poco caos. Volvemos a la carga solos ante el peligro, otra vez en nuestra clase larga, aunque se unieron nuevos compañeros al grupo. Qué difícil resumir en unas pocas líneas todo lo vivido. Espero que sepáis perdonar nuestros errores y valorar el trabajo y cariño con el que todos los profesores entramos en cada clase. Este año, en cuarto, es cuando parece que os habéis centrado más y habéis descubierto que hay que trabajar y esforzarse más para conseguir vuestros objetivos y lo importante que es la actitud. Para cada tutor, su clase siempre es especial, porque el roce hace el cariño, y eso hace que os veamos un poco con ojos de madres, e intentemos, como Madre Petra, educaros con firmeza y ternura. Sois una clase inquieta, creativa, dispuesta a participar cuando se piden voluntarios para ayudar. Sois muy curiosos y os planteáis cuestiones que ni yo misma sé, por eso me encanta aprender con vosotros. La clase que más os gusta es la de las preguntas del examen. Pero estas páginas entran. ¿Qué vas a quitar? No cuentes las faltas, por favor. Ese día aprovecho porque sé que me vais a escuchar un poco más. Os queda mucho camino por recorrer y muchos exámenes y preguntas por contestar, pero hay una que os podéis ir preparando, porque como en biología ya la sabéis. Dios os preguntará: ¿cuánto has amado a tu prójimo? Para que podáis aprobar y con nota, hemos intentado educaros en la solidaridad, en el compromiso, en la exigencia personal, en el respeto y comprensión hacia el otro. Esperamos que todo lo que hemos ido metiendo en vuestras mochilas, no solo los profesores, sino toda la comunidad educativa, os ayude a afrontar el futuro con alegría y esperanza. Hoy os ponéis de nuevo en camino. Algunos tenéis claro cuál queréis que sea vuestro destino. Otros habéis cambiado 1000 veces de profesión a lo largo del curso. Lo importante no es a lo que nos dediquemos, sino que seamos capaces de dar los buenos días con una sonrisa a cada persona que nos encontremos. Que seamos trabajadores responsables y lleguemos a las 8 menos 10 en lugar de a las 8 y 10. Que luchemos porque un mundo mejor es posible. En definitiva, que allí donde estemos siempre nos puedan decir, como en el mes de mayo: muy bien, lo habéis hecho muy bien. Disfrutad del camino y recordad siempre que, como termina el lema de la canción de nuestro curso, no es fácil, pero Él está contigo. Sabemos que muchos habéis pasado por momentos de agobio y estrés en los que habéis querido incluso tirar la toalla. En estos momentos me viene a la mente el último Camino de Santiago que hice con mi padre. El primer día que salimos en marcha salió un día increíble y la caminata, dentro de la dificultad, fue muy llevadera. Sin embargo, al día siguiente y durante 4 días seguidos nos cayó una tromba de agua y el frío nos dificultaba cada vez más el recorrido. Mi padre me miraba y me decía: ¿quieres que hagamos esta etapa en bus y ya veremos mañana? ¿Quieres que volvamos a casa? No me gusta verte así, lo estoy pasando mal por ti. Y yo le decía: tranquilo papá, yo sé que nosotros podemos con esto y por mí no te preocupes. Nosotros teníamos la costumbre de cada día de leer un pasaje del Evangelio al azar. Ese 4.º día de lluvia y frío incesantes, abrimos el Evangelio por un pasaje que hablaba de unos marineros que iban a la deriva. Ante el miedo y las dificultades, muchos de los marineros saltaron por la borda, pero unos pocos se quedaron a bordo del navío esperando que la tormenta cesara. El pasaje de este día terminó así: solo los que tuvieron fe se salvaron. Ese día nos empezó con lluvia y frío, pero terminamos con el día más espléndido que podáis imaginar. En los últimos días de marcha ya no volvimos a ver ni una sola gota de lluvia.
y cada mañana miraba a mi padre y le decía: solo los que tuvieron fe se salvaron. Así que aunque el camino sea duro, aunque cada día os cueste más y más caminar y seguir adelante, no olvidéis que siempre llevaréis con vosotros al mejor compañero de viaje, ese que nunca se rinde y nunca nos deja. Yo apenas os he tenido este año y algunos en francés cuando estabais en segundo. Aún así, siempre ocuparéis un huequecito muy especial para mí. Fuisteis mis primeros alumnos y habéis sido mi primera tutoría, y eso marca. A pesar de este poquito tiempo compartido, hemos pasado juntos montones de experiencias y momentos inolvidables. Y no voy a ser selecta, me quedo con todos. Sé que no siempre ha sido un camino de rosas, que los baches y cuestas han estado siempre presentes a cada paso, pero lo importante es lo positivo que podemos sacar de él y la gente que nos acompaña. Esta etapa que hoy termina es nuestra etapa. Un largo recorrido en el que nos hemos esforzado por sacar lo mejor de cada uno. A lo mejor no siempre de la mejor manera, ni de la más acertada, pero sí con la mejor intención. Hemos visto cómo habéis ido progresando personal y académicamente, cómo habéis crecido y madurado. En definitiva, cómo os habéis ido haciendo mayores. Pero no sois los únicos. Nosotros también hemos ido progresando a vuestro lado. Cada uno de vosotros habéis aportado algo nuevo y entre todos nos habéis ayudado a ser un poquito mejores cada día. Gracias por todo lo que nos habéis enseñado. Bueno, cuando pienso en vosotros y en todo el tiempo que habéis pasado aquí en el colegio, me vienen a la cabeza unas preciosas palabras de, a ver si adivináis, de Pedro Salinas. Sí, ya os lo esperabais, ese poeta del 27, profesor de lengua y sensible al amor y a los pronombres. Los versos en cuestión rezan así: perdóname por ir buscando tan torpemente dentro de ti. Perdóname el dolor alguna vez, es que quiero sacar de ti tu mejor tú. Esas palabras encajan muy bien con lo que los profesores sentimos cuando pensamos en nuestra labor con los alumnos. Nos podemos equivocar, podemos enfadarnos con vosotros, a veces mucho, poneros tristes, ejercer a veces torpemente, como dice el poeta, nuestra función docente. Pero casi siempre y por encima de todo es debido a que queremos sacar lo mejor de vosotros, lo más profundo y valioso que tenéis, que os aseguro que es mucho. Deseamos sacar a la luz vuestro mejor tú. Yo solo he sido tutora vuestra este año, y ya sabéis por qué. Con la aventura de la maternidad me he perdido por otra senda unos meses del curso, pero en este camino de secundaria hemos recorrido muchas etapas juntos. Ha habido etapas amenas, alegres y divertidas, etapas más duras en las que hacía falta botas fuertes y cantimploras llenas. Incluso hemos atravesado momentos incómodos en los que parecía que nos quedábamos en la cuneta o perdíamos la brújula para continuar en la dirección correcta. Pero con las despedidas, al final de un camino compartido, uno siempre se queda con lo mejor, con lo que enriquece, no con lo que empobrece, con lo que suma y multiplica, no con lo que resta y divide. Por eso quiero conservar en mi memoria vuestras mejores versiones, vuestros mejores tú, y espero que vosotros siempre guardéis en algún rincón de vuestro corazón las mejores versiones de todos y cada uno de los que formamos y hemos formado parte de vuestra educación en este colegio. Acaba un camino que os ha convertido en las personas que sois. Pronto iniciaréis otro desconocido, emocionante, lleno de expectativas y de sueños. Os deseo que vayáis siempre con paso firme. No importa lo cansados que estéis, lo cuesta arriba que se haga a veces la marcha o las piedras que os hagan tropezar. Con Jesús a vuestro lado, siempre acabaréis encontrando el norte. Y acabando con una metáfora narrativa, porque no lo puedo evitar, que seguro que la sabríais hacer, disfrutad del nudo más que del desenlace. En vuestra historia, sed vuestros propios narradores. Llevad siempre el amor a cuestas como personaje principal y no dejéis de aprender nunca, por mucho que cambien los espacios y pase el tiempo. Os quiero mucho. Feliz viaje y molta sort.
pues seguimos rompiendo protocolos, porque este año nuestro querido presidente se sienta en el lado de los padres, pero le vamos a pedir con un fuerte aplauso que suba a dirigirnos una breve palabra. També els agraïments, fa tot el monyo també un poc. Il·lustrísimo señor alcalde de Albal, don Ramón, señor sacerdote, don José Cuadros, señora directora, Madre Rosario, señor jefe de estudios, don Juan Jesús, señoritas tutoras del curso que se gradúa, Paula, Rebeca, María Jesús, madres de la congregación Madres de Desamparados, señoras y señores del claustro de profesores, no quiero dejar a nadie, personal de administración y servicios, señoras y señores de la Junta Directiva de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, todos del Colegio Santa Ana y San José de la Montaña. Y como no, madres, padres, familiares y amigos de los alumnos y alumnas que se gradúan de cuarto de secundaria. Mi nombre, como muchos sabéis, es Jorge Bustos, y además de ser el papá de una de las alumnas que se gradúa este año, tengo el honor de representar a la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de este colegio. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en este día tan esperado, importante, emotivo para toda la comunidad educativa. En especial porque algunos de ustedes creo que están perdiendo el partido. Lopetegui no quiso cancelar el partido y así le digo al hombre. También me gustaría agradecer de corazón a toda la comunidad educativa de nuestro colegio por haber conseguido hacer grandes personas de aquellos niños y niñas de 3 añitos. Chicos, chicas, hoy notaréis toda una serie distinta de sentimientos. Alegría, porque se han acabado los exámenes y no se han caído muchas. Bueno. Tristeza, porque aunque a veces os veréis en Albal, no todos seguiréis el mismo camino, cada uno emprende el suyo propio. Orgullo, por haber llegado hasta aquí superando innumerables dificultades académicas y sociales. Melancolía, al recordar vuestras vivencias con profesores, compañeros y amigos. Y esperanza, porque comienza un nuevo camino que debéis recorrer para crecer aún más si cabe, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Para la mayoría de vosotros han pasado 13 años desde que vuestros padres decidieron traeros a este pequeño gran colegio para comenzar vuestra formación académica y espiritual. Otros vinisteis de centros a engrandecernos, otros nos dejaron para emprender su propio camino. Vosotros no lo recordáis, pero vuestros padres y madres que están ahí sentados sí. Ellos recuerdan perfectamente los días previos al cole en primero de infantil, preparando los uniformes, las mochilas, colorines, el saquito del almuerzo con vuestro nombre, y el gran día, peinados, perfumados y para el cole. Vuestras madres y algún padre con el alma en un puño y vosotros llorando no queriendo separaros de ellos. En fin, vaya trago. Pero no pasa nada, estaba la madre Soledad, estábamos a la madre Fátima, esto es una gozada. Nos esperaban con una sonrisa y los brazos abiertos, por lo tanto, no había que preocuparse. Qué grandes eran la madre Beatriz, ¿os recordáis? La madre Francisca y la madre Lola. Siempre estirando la falda hasta la rodilla, por supuesto. Con ese amor, con ese cariño. Únicas. Estoy convencido que recordaréis con alegría a vuestras tutoras de infantil. ¿Quiénes? María y Lupe. Madre mía. Luego llegó educación primaria. ¡Ey! Ya somos mayores. Por fin los de infantil se suben para arriba y todo el patio para nosotros. ¿Pensó más de alguna? O alguno. Qué calidez y firmeza tenían Ana Benavent y Pablo. De primaria. Vuestros tutores. Y cómo no, la comunión.
esos maravillosos 3 años de catequesis que nos hicieron crecer espiritualmente. Y como aquel último año, los domingos, todos los padres venían a la iglesia. O cerca. Y por fin llegó la ESO. Segundo piso, madre mía. Somos los mayores del cole. Nuestras excursiones molan más. Y lo sabes. ¿Cuánta paciencia han tenido Paula, María Jesús y Rebeca? S'han guanyat el cel, senyor meu. Ja ho crec. Y si llegáis tarde, ya sabéis, la Madre Rosario es dura como el acero. Es lo que hay. Pero sabed una cosa. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Eso se lo digo yo a ¿Y cómo se lo trabaja la Madre Pilar? ¿Qué, Una máquina. Experta en fotografía, en nuevos proyectos, en impartir cariño y comprensión. Una máquina. También llegó la catequesis de la confirmación y vuestro deseo es seguir llenando de buenas ideas vuestro ser. Que sepáis que dentro de poco don José Cuadros dará una torta. Lo sabéis, ¿no? En la confirmación. Vale, por si no quedaba claro. Por cierto, ¿algunos recordáis al Redman? ¿Al Redman lo recordáis? De primero y segundo de la ESO. Al hombre de rojo aquel, acolchado. En fin. Pero todos estos recuerdos implicaban que algún día deberíais partir para completar vuestra formación. Pues bien, ese día ha llegado. Hoy comienza una nueva etapa que debéis afrontar con serenidad, ilusión y esperanza. Por tanto, no dejéis que vuestros miedos impidan que superéis las barreras de la vida. La clave del éxito es la constancia. La inteligencia es un don, pero la bondad es una elección. No abandonéis vuestros sueños. El mundo os necesita a todos. Lo más importante en vuestra vida es vivirla con integridad y honestidad. No abandonéis nunca ante la presión de los demás. Vivid vuestra vida como personas honestas, compasivas y cuando partáis, recordad que este es y será siempre vuestro colegio. Un saludo para todos. Para finalizar, nuestros alumnos que se gradúan no querían dejar pasar la ocasión de dedicarnos unas palabras. Un fuerte aplauso para el delegado Francisco Pastor Ruiz. Muy buenas tardes. Los alumnos de cuarto de la ESO del Colegio Santa Ana queremos daros las gracias a todos los presentes. Padres, madres, hermanos, familiares, amigos, profesorado, religiosas, personal del centro, nuestro párroco don José y junta directiva de la AMPA, por acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Sin duda, hay que agradecer el sacrificio que sé que supone para la gran mayoría de vosotros perderse el primer partido de nuestra querida selección española en este mundial. ¿Verdad, Jorge? En primer lugar, quiero dar gracias a mis compañeros por haber confiado en mí para representarlos este año como delegado y tener el honor de hacer el discurso de graduación. Aunque confieso que alguna vez he pensado que a mí también me iba a caer alguna moción de censura. Bromas aparte, hoy no es un día cualquiera. Es el día que tanto hemos esperado todos nosotros, con ilusión, pero también con un poco de tristeza. A partir de ahora, las cosas cambiarán. Cada uno tomará un rumbo. Muchos dejaremos de vernos todos los días, ya que algunos estudiaremos en centros diferentes. Pero todos sabemos que los valores y las amistades que hemos afianzado durante estos años no se nos olvidarán jamás. No todos los que empezamos en primero de infantil hoy estamos aquí graduándonos. Nos ha tocado transferir algunas de nuestras estrellas de nuestro equipo hacia otros centros. No ha sido fácil desprenderse de ellas y siempre estarán en nuestro recuerdo.
Igualmente, nuestro equipo ha ido haciendo grandes fichajes a lo largo de las temporadas, que han pasado a formar parte de nuestras vidas y que hoy apreciamos tanto. Adrián, Iria, nuestras Lucías López, Cristina, Nayara, Lidia, Paloma y como última incorporación, Laura. En un día como hoy, ¿cómo no acordarse de esos pequeños héroes que te iban a comprar una cartulina a las 8 menos 10? Esos que aguantaban toda una tarde escuchando las lecciones de conocimiento del medio una y otra vez. Los que se quedaban sin puentes ni fiestas porque tú tenías un examen justo el día después del puente. Sí, vosotros. Los que habéis sufrido durante estos años nuestra infancia movida, nuestra adolescencia insoportable, y no es por desanimaros, pero lo peor está por venir. Sabéis de quién estoy hablando, ¿no? De nuestros queridos padres, los que han tenido que aguantar todas esas tutorías en las que les repetían una y otra vez lo mal que nos portábamos y que sin ninguna duda éramos la peor clase de toda la primaria y más tarde la ESO. Sois una de las razones por las cuales hoy estamos graduándonos. Siempre habéis estado ahí para apoyarnos y ayudarnos en lo que hiciera falta. Por esa razón, hoy queremos daros las gracias y deciros que os queremos. También hay que agradecer a la AMPA por colaborar tanto con el colegio y hoy especialmente por organizar el vino de honor y el catering de final de graduación. Quisiéramos también dar gracias a todas las religiosas del centro. A usted, Madre Rosario, como directora de nuestro Santana, por todos los proyectos innovadores que está implantando en el colegio, que llevan tan de cabeza a los profesores. Por enseñarnos a llegar puntuales a base de quedarse en portería a las 8 de la mañana haciendo compañía a la Madre Soledad. Y cada vez que llegábamos justos, recordárnoslo con la frase: por los pelitos. Tampoco podremos olvidar sus famosas rutinas de pensamiento. Veo, pienso, me pregunto. Norte, sur, este y oeste. Y muchas otras que ha ido probando a lo largo de los años. Nos organizó ese viaje a Madrid para ver el Museo del Prado y llevar a cabo el proyecto Arte, Fe y Cultura, que hay que reconocer que nos quedó bien chulo. Con usted disfrutamos de conciertos testimonio en los que siempre se preocupaba de tenernos bien alimentaditos. Ya fuera con un desayuno de palmeritas de chocolate o con aquella pizza kilométrica en Granada. Porque siendo realistas, usted no para, madre. Que si organizando cosas para el colegio, que si yéndose de conferencia a algún lugar de España, que si preparando encuentros para jóvenes. Madre, háganos el favor y descanse este verano de tan ajetreada vida. Usted lo sabe, la queremos. A usted, Madre Soledad, por abrirnos las puertas del colegio, siempre con esa sonrisilla, y encargarse de traernos todos esos bocadillos que nos dejábamos en casa, que no fueron pocos. A usted, Madre Fátima, por cuidarnos desde pequeños en el comedor, como si fuéramos sus hijos, y enseñarnos a comer como los nenes grandes. También a usted, Madre Laura, por hacernos reír con sus historias y alegrarnos cada vez que la veíamos por los pasillos. Madre Pilar, creemos que usted es una verdadera religiosa del siglo XXI. Sabe entender a los jóvenes y hablar con ellos. La verdad es que creo que a muchos de nosotros nos hubiera gustado disfrutar de usted más años. Y en un acto como en el de hoy, ¿cómo no acordarse de Madre Lola, Madre Francisca y Madre Mayra? ¿Cómo olvidar esa alegría que tiene la Madre Lola? Ese don con los niños de Madre Mayra y esas misas con el canto angelical de Madre Francisca de fondo. Muchas gracias a todas vosotras por todos estos años de cariño, firmeza y ternura. A vuestro lado. Os llevaremos siempre en el corazón. También habría que dar gracias a nuestras queridas Consuelo, Carmen y Pili por estar desde bien pequeños enseñándonos a no tirar la comida, a no comer con las manos, a que aunque no nos guste hay que hacer un esfuerzo, hacernos ver que de toda la vida el primer plato va antes que el segundo.
y que si quieres repetir, tienes que acabarte el puré. En definitiva, ha sido un placer convivir con vosotras todos estos años. Un abrazo. Habría que agradecer a todos los miembros del Colegio Santa Ana, cuya presencia no notamos, pero están siempre al pie del cañón. Personal administrativo, de recepción, monitores de patios, etc. Ellos hacen esas cosas a las que nosotros no les damos importancia, pero que tanta falta hacen en un colegio. En cuanto al profesorado, en primer lugar, hay que dar gracias a nuestra actual tutora Rebeca. Como tal, te hemos tenido muy poco tiempo, porque el pequeño Mateo te tuvo secuestrado durante muchos meses. Tú nos enseñaste que el tempus fugit. Por tanto, cuando viniste, no desperdiciaste ni una clase de castellano. Era entrar a clase y ya te había dado tiempo a recordar algún pago para las excursiones, resolver alguna duda y prepararnos un esquema para que fuéramos completando con tus explicaciones. Que esa es otra. No nos podemos explicar la capacidad de soltar información que tienes. A lo mejor, en un minuto, nos has leído 4 evangelios, 7 diccionarios y la mismísima Constitución española. Porque, Rebeca, vas tan rápido que ríete tú de las naves espaciales de la Guerra de las Galaxias. ¿Has visto cómo sabemos utilizar las hipérboles? Sin duda, eres una profesora que muestras un gran entusiasmo por tu asignatura. Y no sé cómo lo haces para que la literatura se convierta en algo interesante para nosotros, lo que parecía tarea difícil. Aunque imposible, era que acabaras una clase en el tiempo reglamentario. En tus clases pasaba lo mismo que en un partido del Real Madrid, hasta que si no se acaba la materia, el árbitro no pita al final. Si algo tenemos que reconocer de ti, es la vocación que tienes por tu trabajo. Se te nota al explicar, que disfrutas con lo que estás haciendo, y esa es una cualidad muy importante en un profesor. Por todo lo aprendido contigo y por transmitirnos tu entusiasmo por la asignatura, gracias, Rebeca. Ahora es el turno de nuestra otra tutora durante este curso, nuestra querida María Jesús, o como preferimos llamarla cariñosamente, nuestra Chusi. Al principio de curso, algunos no te conocíamos, porque dabas clases a los de francés en segundo. Pero durante estos meses a tu lado, hemos llegado a conocerte bien, y te has ganado con creces nuestro cariño y respeto. Has sido una profesora que siempre has intentado ponerte en nuestro lugar y comprendernos. Has estado siempre ahí para preguntarnos y ayudarnos en nuestros problemas. Cuando no entendíamos alguna de tus explicaciones, no dudabas en pararte a pensar un momento y probar con otro método para explicar. Aparte de ser una excelente profesora, te has ganado nuestra confianza. Te hemos contado de todo. Incluso cuando hacíamos alguna gamberrada y nos preguntabas, no podíamos mentirte. Porque para nosotros has sido, además de tutora, una gran hermana mayor. Tanto que incluso, alguna vez, te han llegado a confundir con una alumna más de la clase. Tan solo te hemos tenido unos meses, pero han sido suficientes para comprobar que eres una profesora de primera. Te queremos, Chusi. Juanje, nuestro jefe de estudios preferido. Por favor, Juanje, no te emociones. Es broma, ya sabes cómo somos. Sin duda, tú nos has enseñado todas las aplicaciones informáticas habidas y por haber. Contigo hemos hecho 1001 proyectos, desde Piroflexia a un móvil 3D de nuestro querido Ketchup. Para entregarte cada proyecto al completo, había que pasar una carrera de obstáculos contra el reloj. Que si rutina de pensamiento, brainstorming, esborrany, práctica, proyecto, diari de camp, y menos mal que decidiste quitar el tormento del QCQ. ¿Tú sabes la adrenalina que nos suponía entregarte un proyecto a las 11:59 de la noche, cuando el plazo máximo era las 12:00? ¿Tú sabes qué satisfacción personal teníamos cada vez que te preguntábamos, Juanje, ¿tú veus bé el nostre projecte? Y nos respondías, está perfecto, está perfecto. Aunque después tuviéramos un 5 pelado, habiéndote entregado todo el arsenal de actividades. Gracias por todo lo que nos has enseñado, porque estamos seguros de que nos servirá mucho en un futuro. Señor Juanje, ya pots replegar y netechar aquesta promoció. Una abraçada.
Benvolguda Eva, tu ens dones dues assignatures. Eres la nostra teacher of English i mestra d'anglès, d'English. Benvolguda. Per tant, eres la professora que més hores tenim al cap de la setmana. Eres la patidora que ens ha suportat més temps al llarg del curs. I han sigut 4 cursos sencers d'ESO. A la teua classe han hagut risses, plors, bacs, crits, de tot. Però tot això tenia una raó, el nostre aprenentatge. Potser han hagut moments que és millor no recordar. Moltes vegades s'han ficat molt nerviosos, tant nosaltres com tu. Però el que no cap dubte és que sempre has intentat que treballarem el que toca tant a classe com en casa. I t'has preocupat molt per tots nosaltres. Si alguna cosa ens has deixat clara és que les 47 pàgines de deures per a casa eren per al nostre aprenentatge i que et feren cas que tu sabies el que s'havia de fer. Ficant-se seriosos, has sigut una professora que has volgut als teus alumnes i això és innegable. Moltes gràcies per les teues anècdotes i ensenyaments. Una abraçada. Arriba el torn d'història, arriba el torn de llatí, per tant, arriba el torn d'Anna Ribes. El teu entusiasme per les teues assignatures el demostres clarament en les classes. Es nota que t'apassiona la història i t'emociones en classe quan expliques els esdeveniments històrics. Sempre recordarem aquestes exposicions de llatí que pareixien festes de disfraços. Es recorde que encara estem esperant les fotos. A més de ser bona professora, ets molt bona persona. Quan veus algú que no està rendint prou i podria fer més, et preocupes i no dubtes en parlar amb ell i aconsellar-lo. Tens molt en compte l'esforç diari i no tan sols les notes dels exàmens. Ha sigut un plaer tindre de professora en 2 assignatures. Moltes gràcies per tot, Anna. Guillermo, tú nos enseñaste una nueva forma de aprender matemáticas, con el uso de las nuevas tecnologías. Has trabajado incansablemente con todas las plataformas que se han utilizado en el colegio, haciendo lo posible para que funcionaran y todos tuviéramos acceso. Siempre recordaremos cuando entrabas en clase con tu funda del Valencia, era como cuando los jugadores saltan al terreno de juego por el túnel de vestuarios y ya comenzaba a cantarse en Mestalla. De pequeño yo comencé a escribir, poco a poco me enseñaste a vivir. Cuando expliques, siempre estaré a tu lado, no me falles, Guillermo, yo quiero mi aprobado. Bueno, Guillermo, esto no te lo hemos podido cantar este año por falta de plantilla en la curva de Guillermo. Ahora en serio, un día como hoy debemos pedirte disculpas muchos de nosotros porque nuestra actitud en clase no ha sido siempre la correcta. Eres un gran profesor al que apreciamos y no nos gusta decepcionar. Nos vamos de este colegio recordándote como un profesor y una persona excepcional. También hay que añadir que eres un gran humorista, con chistes difíciles de pillar, pero que al final acabamos riendo todos. Gracias por estos años. Vicente, sí que no has podido acudir a nuestra graduación, pero no por eso vamos a olvidarnos de ti. En tecnología hemos realizado los pesos pesados de los trabajos de la ESO, desde un trivial de madera hasta una casa domótica, pasando por el coche teledirigido. En las clases en el taller tenías que estar siempre pendiente de que no nos diéramos un martillazo en los dedos o no nos electrocutáramos y hiciéramos volar la instalación eléctrica del colegio. Gracias por todo lo que nos has enseñado, tanto de informática como de electricidad. Un abrazo. Mariola, volviste de tu aventura por las Américas cuando estábamos en tercero de la ESO. En una asignatura tan complicada como física y química, has tenido mucha imaginación para plantear proyectos que nos hicieran comprender mejor la asignatura. Siempre recordaremos esas líneas del tiempo o ese proyecto de los elementos de la tabla periódica que adornaron los pasillos del colegio durante bastante tiempo. Mariola, eres muy exigente, pero si hay esfuerzo de por medio, eres también muy justa y sabes valorarlo. Gracias por todo y un abrazo. Javi,
además de recordarte como un gran profesor, siempre te recordaremos como un gran amigo para nosotros. Tu asignatura ha sido la favorita de muchos de nosotros. Esos paseítos hacia la Balaguera daban para mucho. Contigo hemos hablado de fútbol, notas, novias, novios, las noticias e incluso problemas personales. Siempre recordaremos esos chistes que le alegraban el día 1. Y bueno, Javi, aunque algunos te digan que toca béisbol, tú ya sabes que hoy toca fútbol. Un abrazo muy fuerte y gracias por todos estos años. Juan, yo no he tenido la oportunidad de conocerte, pero tus alumnos de francés me han pedido que diga que detrás de ese rostro serio se esconde una gran persona. También lamentan no haber podido asistir al entierro de uno de tus famosos bolis rojos, el Seiss, y que agradecen esas clases de locura para hacer buenos poemas. Eres muy exigente, pero los resultados son inmejorables. Los alumnos de francés te dan las gracias por todo. Bueno, Paco, torero, quita no va a dir a tú que anaves a veure els jinetes de l'apocalipsi i graduar-se. Ets un professor entranyable, d'aixòs des que sempre recordes les seues frases i ocurrències. Encara recordem ixes vesprades en les que més es calia no anar a classe si no volien que ens baixares 2 punts la nota d'actitud. Molts de nosaltres estaven ja inclús en negatiu. Aquest curs no hem pogut gaudir la teua assignatura, però així tot sempre anàvem buscant-te per les classes per a saludar-te. Només tenien que posar orella i si sentien la banda sonora del Titanic significava que estàs. Se n'anem amb un bon record, molt bon record. Una abraçada. Jorge, sé que tenías ganas de escucharme hablar aquí arriba. Conocemos varias facetas tuyas. Profesor de Ciudadanía y de Taller de Lengua, orientador del colegio y jefe de la oficina. Tú ya nos entiendes. Has jugado un papel importante a la hora de orientarnos en las posibles salidas educativas después de cursar la ESO, ya que la mayoría no lo teníamos muy claro. Además, todos los días, a la hora del patio, tienes la misión personal de venir al baño de los chicos a sacar a los raspados de su oficina e impedir que nos pasemos toda la media hora metidos ahí. Con el tiempo, te has ganado nuestra confianza y nuestro cariño. Un abrazo, Jorge. Joaquín, ¿qué decir de ti? Eres un profesor diferente. Tu forma de dar clases de economía lo demuestra. Sabes decir la palabra y la frase justa para que todos te prestemos atención. Has tenido que aguantar mucho durante todo este año, porque no te lo hemos puesto nada fácil. Tienes que saber que para nosotros has sido de esos profesores que dejan huella, y nos gustaría nunca perder el contacto contigo. Ojalá todos los colegios pudieran disfrutar de un profesor como tú, que sabe animarnos a estudiar, tener objetivos en la vida y luchar por alcanzarlos. Se podría decir que para nosotros, tus alumnos, has sido uno de los mejores profesores que hemos tenido en nuestras vidas. Mil gracias, un abrazo y ya te llegará el jamón. Y para acabar con el profesorado, hemos dejado para el final a nuestra querida Paula, nuestra tutora en los 3 primeros cursos de la ESO. Paula, dejando las asignaturas de lado, ha sido una de las piezas fundamentales de nuestro paso por el colegio. Fuiste y serás la profesora que ha creído en nosotros y nos ha defendido siempre, a pesar de que nuestra actitud no haya sido la mejor. Eres una persona muy justa, pero también comprensiva. Sabes valorar el esfuerzo y lo que se le puede exigir a cada uno según sus capacidades. Contigo hemos reído y hemos pasado buenos momentos. Sabes que todas las bromas que te gastábamos eran para que te rieras y iban con todo el cariño del mundo. Aún recordamos tus justas elecciones de quién se tenía que ganar del autobús Chicote, en las que así a ojo decías, vengan los 4 chicos. Las infinitas preguntas en el tema del aparato reproductor, que no te dejaban avanzar con el temario, y muchísimas anécdotas que nos han pasado a lo largo de los años. Cuando pensamos en el lema de Madre Petra de firmeza y ternura, lo vemos reflejado en ti. Porque, Paula, para nosotros has sido como una madre, no se puede decir de otra manera. Aún recuerdo, y es algo que yo personalmente nunca olvidaré, el día de la entrega de notas de las recuperaciones de tercero. Ese día llegué muy preocupado con mis padres para saber si había aprobado o tenía que repetir curso. Entonces nos comentaste a mi familia y a mí
que algunos de mis compañeros tenían que repetir. En ese momento te echaste a llorar, y es algo que a mí me impresionó mucho, porque vi en ti ese sentimiento de madre y de amor hacia tus alumnos. Paula, tú has sido una profesora, una persona muy especial, y todos y cada uno de nosotros te apreciamos y te valoramos muchísimo. Si alguna vez te lo hemos puesto difícil o no te hemos hecho caso, queremos pedirte perdón. Hoy, en el día de nuestra graduación, queremos agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, con un aplauso muy fuerte. Te queremos, Paula. Por último, quiero hacer un repaso de lo que hemos vivido como clase mis compañeros y yo durante estos años. Desde primero de infantil se nos consideró una clase muy movida. La pobre señorita María no podía con nosotros. Lupe nos enseñó a leer y a escribir con Letrilandia. Y Ana Benavent aceptó el reto de darnos clase y cambió la suya por la nuestra, a pesar de que ya teníamos fama de portarnos mal. En tercero fue nuestra tutora, Madre Beatriz. Ese año tomamos la primera comunión. En cuarto, Verónica tuvo que sustituir a Madre Beatriz porque se fue a Colombia. En quinto y sexto tuvimos a Pablo como tutor y nuestra fama del peor curso del colegio se hizo mayor. Con sus famosos exámenes y cantidad de deberes, Pablo pretendía que nos acostumbráramos al ritmo de la ESO. Esos años hicimos varias trastadas en el colegio, como coger un examen de la mesa del profesor para saber las preguntas. Nuestra entrada en la ESO fue memorable, ya que batimos el récord de alumnos en una clase ese año, 34 en total. Era insoportable darnos clase, ya que no callábamos nunca y habíamos empezado a hacer nuestras primeras gamberradas. Empezaron a llovernos los comunicados y partes, y claro, la mayoría de las veces era para pausa. Unas veces por quitarle la escoba al santanero, el día de Madre Fiesta. Otras por armar escándalo en el comedor. Otras por hacer la zancadilla a otros alumnos del colegio en los pasillos. Que si levantar a un alumno por los aires en un taburete. Que si llenar de cinta aislante sillas, mesas, estuches, mochilas e incluso chaquetas. Vamos, que nos cubrimos de gloria esos años. Memorable fue también el parte que tuvimos en tercero por hacernos una foto con el ordenador y ponerla de fondo de pantalla que nos dejó sin excursión de final de curso. Y si hemos sido una clase muy movida y calificada como la peor del colegio, pero durante todos estos años hemos aprendido lo que es la solidaridad, amor al prójimo, esfuerzo, compañerismo, trabajo en equipo, colaboración, imaginación e innovación. Y todos estos valores que ya forman parte de todos y cada uno de nosotros, se los debemos a este colegio. Sus profesores y las religiosas nos los han transmitido día a día y año tras año. Ahora toca despedirse de este querido colegio y de muchos de nuestros compañeros. Empezar una nueva etapa en otros lugares, pero siempre recordaremos con añoranza y orgullo que fuimos alumnos del Colegio Santana y San José de la Montaña de Alvar. Muchas gracias. Bueno, y después de estas emotivas reflexiones, demos paso a los verdaderos protagonistas del acto y pasemos a la imposición de becas. Estela Alfonso.
Asensi García. Victoria Bustos Parra. Cristina Jardí Mayor. Iria Coira Pérez. Blanca Company Chirivella. Adrián Domingo Amor. Esther Jiménez Romo. Lucía López Crespi.
su cumpleaños de hoy. Sara López. Ana Ramón Cortea. Pablo Ramón Cortea. Laura Revenga Betancourt. Ana Ricard y Fernando. Hugo Romero Reynoso. Ana Sáenz Hurtado. Daniel Valero Cervera.
Los alumnos que acaban de graduarse, como agradecimiento por todos estos años de dedicación y esfuerzo, han ofrecido un presente a la dirección del centro y han hecho posible el magnífico cartel que está en el hall de la entrada, que todo el mundo luego podréis ver si no lo habéis visto ya. Ahora solicitamos la presencia de todos los alumnos de cuarto de la ESO en el escenario para inmortalizar este acto junto a las tutoras y la directora. Por favor.